Bueno, buenas tardes. Estamos en la parte más, más vieja, ¿no?, de la biblioteca. ¿Qué es esto? Bueno, acá es la sala de valiosos. Acá guardamos libros y revistas que nada, la mayoría son antiguos, tienen un valor que no los separamos de lo que es el préstamo domiciliario. Entonces los tenemos ahí como con otro resguardo, separados de la colección general. Pues tienen diferentes, nada, valor, tienen mayor valor, son materiales que requieren otro cuidado y dentro de lo posible los tratamos Separadamente. sí. Andrés, ¿vos sos estudiante organizado de esta facultad? Yo soy bibliotecólogo. Bibliotecólogo. Ahí va, soy licenciado en bibliotecología y nada, trabajo acá hace unos años. Unos años. Y veo sos autor de este volumen, La historia del humor escrito en el Uruguay. Qué interesante, una investigación que te habrá llevado. Me llevó 3 añitos, 3 años, sí. Y bueno, salió con un fondo concursable del Ministerio de Educación y Cultura y salió en diciembre del año pasado. Fue una investigación bastante ardua y nada, fui encontrando cosas y cada vez salían más cosas, entonces nada, me dediqué a tratar ¿Por qué te interesó el tema? ¿A partir de qué? Los editores de la editorial, Tajante es una editorial independiente que se especializa en temáticas como el humor, como fútbol, y trabamos amistad y empezamos a hablar de lo que era el humor uruguayo y cómo acá no había como una fuente de información sobre el humor que se había escrito o que se hace en Uruguay, sino como muchos materiales aislados. Entonces me encomendaron la misión, ¿por qué no lo haces vos? Entonces me puse a investigar y a la larga salió un fondo concursable. Un tercio del libro, que es la parte del siglo XIX, fue presentado como ensayo inédito también en los Premios Nacionales de Literatura y obtuvo una mención. Entonces eso le dio también un espaldarazo para poder seguir la investigación. Y bueno, la verdad que había mucho material. Si bien no había ninguna obra que aglutinara todo el devenir del humorismo escrito en Uruguay, que el humorismo escrito es el que tiene mayor tradición. Si bien el humor gráfico hoy por hoy quizá es el más extendido o sus variantes como lo que deriva de lo gráfico, como el meme o como la visualidad del humor es lo que se extiende más porque es más instantánea, el humor escrito es el que tiene una base más vieja. Entonces, nada, ver como los rastros del humor, cómo fue evolucionando y cómo también el Uruguay tiene un humor bastante característico que también tiene mucho que ver con el humor de Argentina en cierto aspecto, aunque quizá ya en el siglo XX, entrado el siglo XX, no tan más con la beta política, ¿no? El combate político, el humor político es como la columna vertebral. Y hay cierto hedonismo también, pero siempre como una beta minoritaria. Entonces tenemos, en la época de la banda oriental, tenemos a Bartolomé Hidalgo, por ejemplo, que con sus versos se dedicaba a burlarse de los españoles y usaba ya el humor como arma. Después, en 1800, los primeros años de nuestra nación, empieza a haber periódicos no directamente satíricos, pero que sí usaban versos burlones para burlarse de sus rivales políticos. En lo que, cuando se empiezan a diferenciar luego de la independencia, empiezan a diferenciarse lo que después serían los partidos Colorado y Blanco, ya empiezan a manifestarse públicamente las diferencias y no dejaban nada. Eran duros y tenían periódicos solo para burlarse de sus contendientes y para denunciarlos y todo. Entonces esa es como la chispa que enciende el humor uruguayo, es como el combate político. Después se instauran los periódicos satíricos propiamente dichos a partir del Mangangá en 1855, porque hay como una especie de... Si bien la ley de imprenta permitía la libertad de expresión, hubo como un acuerdo tácito en cortar con el combate. De hecho hubo todo
en el Parlamento, en su momento en 1832, 33, hubo como, se trató el tema y todos quedaron en cortar con esas publicaciones. Una se llamaba Campo de Asilo, otra se llamaba La Diablada, y los periódicos satírico empiezan en 1855 y los ilustrados también, la década del siglo XIX, la década del 60 del siglo XIX, 70, como La Jeringa, El Negro Timoteo. Irrumpe la caricatura después con el linotipo, con la litografía, ¿no? El linotipo. Arranca también lo gráfico. Es un humor predominantemente de publicaciones periódicas. Es un humor que nada, eran periódicos de circunstancias, periódicos satíricos. El momento de mayor eclosión de ellos es entre las guerras civiles, entre las últimas guerras civiles, 1897 y 1904. Casi siempre es un humor opositor. Luego, en el siglo XX, ya se va adoptando, según el nuevo orden también, va adoptando como una mayoría de lo que asociamos a la izquierda, aunque también se encuentra humor de lo que asociamos así a la derecha. El libro tiene ejemplos de estos ejemplos de humor del 19. ¿No me lees alguno? Vamos a ver. Bueno, está la Acuña de Figueroa, que también publicó en periódicos, también tenía una beta satírica importante y tenía la nomenclatura y apología del carajo. Pero podemos saber. A ver, estos que... Acá. En El Recopilador, que era uno de estos periódicos de los primeros años del Uruguay, había unos versos burlescos dirigidos a Lucas Oves y a Nicolás Herrera, de los que se desprende la baja consideración con que eran tomados por los redactores. Y dice así: en cierto corrillo disputando están sobre quién más vale del ilustre par. La opinión es varia, vario el razonar. Unos dicen Lucas y otros Nicolás. Cada cual su parte defiende tenaz, ni al contrario un punto quiere ceder ya, pero al cabo en limpio viénese a sacar que tan bueno es Lucas como Nicolás. Ellos eran políticos muy importantes de su tiempo. Por ejemplo, a José Yauri le decían licenciado Farfulla, o mostachos a Lucas J. Oves, a Rivera, al primer presidente uruguayo, le decían Don Sancho. También acusaban de ladrones a todos, o de pro-portugueses también, porque también veníamos de haber sido cisplatina. Entonces también había muchas acusaciones de haber apoyado a los portugueses o sucesivamente a los españoles. Había con mucho reproche de archivo. El propio Acuña de Figueroa, el autor de Nuestro Himno, también fue acusado de estar con todos, también, de todos los bandos. No sé, podemos leer alguna cosa más, a ver. Bueno, acá en La Ortiga, que es de 1873, también tenemos la misma tónica. Que dice: catecismo verdadero que escribe sin intención uno que es situacionero. ¿Quiénes se auxilian como comunistas? Los principistas. ¿Quiénes quieren vivir como aparceros? Los candomberos. Los principistas y los candomberos eran dos bandos. Los principistas eran más constitucionalistas y los candomberos eran caudillistas. ¿Quién se fía en la Virgen y no corre? Lorenzo Latorre. ¿Quién figurar desea si pudiera? Julio Oves Herrera. ¿Quién recuerda aún los tiempos del cintillo? Narciso del Castillo. ¿Y quién al presupuesto chupa y calla? Juan Ángel Zavala. ¿Y quién chupa mejor que Sanguijuela? Manolito Varela. ¿Quién maldice a Latorre a cada instante? Cándido Bustamante. ¿Por qué reniega pues de su partido? Por causa del olvido. ¿Quiénes quieren ser dueños y señores? Los conservadores. ¿Y quién con ellos baila contradanza? José Sierra y Carranza. ¿En qué cartera queda un mamón? En la que está Garzón. ¿Quién de la farsa fue siempre enemiga? Servidora La Ortiga. Esto es el número el cuarto año de La Ortiga, el número 185. ¿De qué año? 1876. 1876. La época de Latorre.